Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos como cada 2 semanas a Milim, la historia de las diásporas que nos cuenta Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Bien, siguiendo con este entramado tan complejo que es la historia de los judíos. Bueno, estamos hablando de los judíos de Oriente y seguiremos hablando de ello, pero primero vamos a recordarles a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página www.milimcultural.com.ar y que si quieren también pueden recibir cada 2 semanas gratuitamente en su correo electrónico un boletín sobre noticias de la historia de los judíos escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y como dijimos, vamos a seguir hablando de los judíos de Oriente, aunque en las emisiones últimas hemos hablado de la relación del judaísmo con el cristianismo que están haciendo. Pues hoy vamos a volver dar un pasito atrás para retomar la propia historia de los judíos, porque coincidiendo con este nacimiento del cristianismo, también siguen pasando cosas en el mundo judío. Exactamente, es muy importante entender todos los efectos y las consecuencias que tuvo el nacimiento del cristianismo para los judíos. Yo no puedo contar una historia donde parezca que los judíos están solos, porque además en el siglo VII van a ser el Islam también como una nueva religión, y eso va a tener un efecto muy poderoso sobre los judíos y sobre los cristianos y sobre Europa. Es una historia, me parece, todavía no concluida. Hoy me mandaron un mail sobre la cantidad de mezquitas que hay en Francia, y entonces pienso que esta es una historia que va y viene todo el tiempo. Bueno, salvo este chiste, pero esto es hablar de historia, y la historia es así. Entonces quiero contar un poco qué significó para los judíos la destrucción del templo y de Jerusalén. Los judíos, yo conté la vez pasada, que se prepararon para resistir, y entonces armaron una especie de consejo de ancianos, de donde encontraron las formas para resistir a la desaparición, a la eliminación del judaísmo. Es ahí cuando se transforma en la religión del libro, donde todo va a estar escrito, o en el Talmud, sus normas de vida, de cómo eso se va a erigir como una especie de muralla contra la destrucción que significa la aparición de una religión tan poderosa como va a ser el cristianismo, porque cuando se convierte en la religión del Imperio Romano, a los judíos se les terminan todas las chances de poder resistir a ese poder tan importante, tan grande que se va a instalar, y que bueno, la va a convertir en la religión de Occidente. Así que los judíos, cuando dicen, bueno, ¿por qué el judaísmo fue derrotado por el cristianismo? Bueno, por una cuestión muy concreta, porque el cristianismo va a ser la religión del Imperio Romano, de Occidente, que es el que va a estar ahí en Italia, en Roma, y de otro que va a ser mucho más poderoso por un tiempo, que va a ser el Imperio Romano de Oriente, y que va a estar ahí en Bizancio o en Constantinopla. A veces me pregunto, ¿no? Digo, sobre el tema después cuando se habla de la Shoah, ¿qué les cabía por hacer a los judíos tan indefensos frente a un poder tan enorme que se abate enfrente de ellos y en contra de ellos? A veces eso es algo que alguna gente no tiene en cuenta. Por eso para mí es muy importante contar y reflexionar sobre en dónde están los judíos y qué lugar ocupan en esta historia. Bueno, así que tenemos un Sanedrín que está en lo que es Yavne, que es en Gaza en la actualidad, pero que después se va a ir hacia el norte, y que luego va a estar ahí cerca de Tiberíades, donde se van a elaborar después el Talmud de Yerushalmi, o el Talmud, hay otros que lo llaman Talmud palestino. Y voy a decir que a los judíos siempre les quedó la esperanza, la ilusión
de que se iba a reconstruir el templo y que Jerusalén iba a volver a ser la capital de los judíos después de la destrucción que habían sufrido para el año 60. Sin embargo, estas esperanzas siempre estuvieron presentes, así como las esperanzas o las profecías mesiánicas. Estas dos cosas estaban como paralelas. En el imperio de Trajano, sobre todo, estas esperanzas fueron muy fuertes. Lo que sí quiero contar es que Trajano quiso destruir al imperio sasánida, y Trajano no pudo con ellos. No nos olvidemos que en el imperio sasánida estaban viviendo los judíos, que en los textos tradicionales judíos a ese imperio sasánida se lo sigue llamando Babilonia, pero que ya no es más Babilonia. Es un gran imperio todopoderoso que va a caer después ante la invasión de los musulmanes. Trajano es sucedido por Adriano, y Adriano es implacable, no entiende la religión de los judíos, no le importa. Yo creo que uno de los mejores libros que se escribió es Las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. También eso traduce mucho lo que pensaba Marguerite Yourcenar acerca de los judíos. Eso es como inevitable, pero ella escribió una novela con muchas fuentes y eso lo hace extremadamente interesante. Y además, si el traductor fue Cortázar, mucho más aún. Bueno, lo cierto es entonces que Adriano se va a producir, Adriano decide que ahí no va a haber ningún templo judío nunca más, que no se va a reconstruir Jerusalén, que ahí él pone una guarnición militar, y entonces estalla el levantamiento de los judíos. Esto es en el año más o menos 140. Este levantamiento está promovido por Rabí Akiva. Rabí Akiva, un sabio, un erudito, un hombre de carácter tranquilo y benévolo, de repente siente que él halló en Bar Kokhba a ese Mesías. Es un hombre, Bar Kokhba, el nombre significa en hebreo el hijo de la estrella, creo, y entonces se produce este levantamiento judío que va a provocar prácticamente la desaparición de los judíos de la región de Judea. Los judíos que van a vivir después en lo que ahora es Israel, van a vivir en la Galilea, en el norte. La caída de la fortaleza de Betar, creo que significó, si no me equivoco, 6.000 muertos. Significa la destrucción total de ese mundo judío. Oficialmente se va a llamar Aelia Capitolina Jerusalén, y a partir de ahí se va a llamar Palestina, y entonces acá empieza una dispersión. El otro día, cuando hablábamos de la historia que contó Peter Brown, es que los rabinos que se fueron al norte de la Galilea, claro, están mirando qué es lo que van a hacer, cómo van a hacer para subsistir y cómo van a unir una diáspora que se va a extender cada vez más. Hay como una profunda inteligencia en esta gente que organiza al judaísmo para resistir, y hemos resistido bastante bien. La expresión, esa es la sensación que tengo. Cada vez que estudio la historia de los judíos, todo el tiempo estoy pensando, estoy reflexionando, porque no puedo evitar, primero, pensar en ese pasado tan lejano, también pensar en este presente y pensar en esta gente que organizó este judaísmo. Y la otra cosa que también no quiero dejar de decirlo, es que la sensación que tengo es que también en esta historia que los judíos cuentan, también está quién la cuenta. Si la cuentan judíos en general, muchos de ellos, sobre todo norteamericanos, de posición del conservadorismo dentro de la religión, es apasionante, porque están contando una historia
de una grandeza tal, sobre todo de la gente que organizó el judaísmo, y que es muy común leerlo en ellos. Entonces hay uno que dijo que nunca un pueblo pagó tanto por haber tenido gente tan notable en su organización. A veces pienso que sí, que es ellos que están inflamados de esa visión que tiene el judaísmo conservador, eh, acerca del pasado histórico del judaísmo, pero por otro lado también pienso que independientemente si ellos fueron conservadores o no, y ellos tenían su visión sobre un judaísmo no dogmático, un judaísmo abierto a la discusión y al debate, pienso que lo cuenten ellos o no, en cierto modo así fue. Si no, acá no estaríamos. Y esto, cómo se resistió con tantas diferencias y debates y discusiones, y bueno, que más allá de la orientación religiosa que lo proponga, eh, esta realidad o este pasado no se puede ignorar. Bueno, entonces tenemos esta destrucción que va a sufrir el judaísmo, y entonces tenemos la construcción de las dos, del, del Talmud. El Talmud como una fuente legal, por el tema de Halajá, ahí va a estar todo, de todo lo que contiene el Talmud para el judaísmo, de lo importantísimo que fue. Eh, la vez pasada yo conté que el Talmud, que hay dos Talmud, creo que lo conté. Uno que es el Talmud que se llama Yerushalmi. Los judíos no estaban dispuestos, a pesar de que este Talmud fue terminado. Bueno, entonces tenemos que en el siglo V se termina el Talmud Yerushalmi. Se le pone Yerushalmi porque los judíos, eh, por una cuestión del judaísmo religioso, va a ser de cuenta que Jerusalén sigue existiendo, que no ha sido destruido. Y entonces este Talmud, concretado, terminado en el siglo V, y el otro, que va a ser el Talmud Babli, ese Talmud que también es terminado de escribir en el siglo VI, en el año 500 de nuestra era, allá en lo que es el imperio sasánida, que no es más Babilonia, también igual le dan ese nombre, el Talmud Babli, viene de Babilonia. Y ese Talmud Babli es el que va a regir la vida principalmente de los judíos en la diáspora. Está pensado para todos los problemas con que se van a enfrentar o van a tener que afrontar los judíos que viven en la diáspora, que en realidad son todos, porque los que viven también en Palestina están en un territorio hostil. Los romanos, cuando surge la religión cristiana, a los judíos se les prohíbe pisar Jerusalén, no pueden estar allá. Van a ser tratados como enemigos, empieza una persecución constante. No hay que olvidarse que el dominio de esa región la va a tener Bizancio, y Bizancio es pero tiene toda una actitud muy hostil hacia el judaísmo. Esto es así, sucede en todas partes, y entonces los judíos van a tener problemas también en todas partes. Lo que va a pasar es que en lo que es el imperio sasánida, lo que están ahí son las academias de primero Neardea, después de Pumbedita, y luego se va a establecer toda una comunidad que, a pesar de los problemas que hay algunos historiadores que dicen que ellos padecen a manos de los magos, se va a establecer una comunidad muy institucionalizada, con sus escuelas, sus academias, sus autoridades. Están funcionando muy bien, y están funcionando en un mundo donde ellos han adquirido solidez e importancia. Digo esto porque hay que entender
que después, cuando estén los guionim, y estos guionim van a estar sobre todo en Bagdad, estos guionim, antes de eso, la autoridad máxima que van a tener estos judíos se llama el Resh Galuta, y el Resh Galuta es el exilarca, es la autoridad que van a tener estos judíos, que van a ser los que van a tener la última palabra sobre estos judíos que viven ahí en lo que es el imperio sasánida, que va a caer a manos de los musulmanes en el siglo VIII, cuando surja el Islam como una nueva religión. Pero esa ya va a ser otra historia, otro capítulo de la historia de los judíos de Oriente, que se enmarca dentro de esta gran historia de las diásporas que estamos recorriendo junto contigo, Alicia Benmergui. Vamos a recordarles a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en milimcultural.com.ar y que pueden recibir el boletín gratuitamente suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. No sé si quieres decir una frase para cerrar esta entrega de hoy. Bueno, puedo decir la misma con la que en general nosotros terminamos lo que escribimos. Esta historia continuará porque recién estamos casi en el principio de todas las cosas que luego van a suceder. Así que bueno, nos encontramos la próxima vez continuando con esta historia tan azarosa y a la vez tan apasionante. Hasta entonces, muchas gracias, Alicia. Gracias a ustedes.